Buenos días, muy buenos días a todos los que están aquí y a todos los que verán después de esta prédica por alguno de los medios. Hoy es domingo 30 de marzo de 2025. Aquí estamos en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina. Y es una hermosa mañana otoñal y damos gracias a Dios de poder estar aquí en esta mañana para ofrecerle nuestro culto, nuestra adoración al Señor. El título de la prédica es Cuando seguir a Dios no es lo que yo esperaba. Cuando seguir a Dios no es lo que yo esperaba. Cuando las personas se acercan a Dios, se acercan con expectativas, por supuesto. Tener un encuentro con Dios, hay muchas maneras, muchas formas. Entonces uno, si decide seguir a Dios, lo hace con ciertas expectativas, que son expectativas propias. Cuando uno se arrima a Dios, estamos centrados en nuestras propias cuestiones. La gente se acerca a Dios con el enfoque en las propias cuestiones. Lo que yo necesito, lo que yo espero es así. Siempre ha sido así, en términos generales. Pero Dios es mucho más alto, mucho más grande, es eterno, supera nuestras circunstancias. Y cuando Dios nos llama invita a participar, a que nosotros participemos de Él, a que participemos de sus cosas, a que ya no enfoquemos tanto la cuestión en nuestra propia vida, en nuestras necesidades, que son legítimas. Por eso la gente se acerca a Dios a partir de sus necesidades. Ya le pasó al Señor Jesucristo. Venía un leproso por ahí, Señor, quiero ser limpio, en fin, tantas historias de esas que narra el Evangelio. Y Dios, el Señor Jesucristo, siempre respondía, es así. Alguna gente recibe la palabra del Evangelio con fe, con entusiasmo y con expectativas. Y a veces, al cabo de un tiempo, puede apreciar que las expectativas no se cumplen, o al menos no se cumplen en la medida y en el tiempo que uno espera. Que los problemas y las luchas siguen, o a veces empeoran, de tal manera que el entusiasmo decae. La fe inicial comienza a tambalear y surgen los interrogantes. ¿Pero qué pasó? No es lo que yo esperaba, esto no es lo que yo esperaba. Sí esperábamos, si nos acercamos a Dios es porque esperamos algo. Esa es la esperanza. La esperanza nutre la fe. La fe y la esperanza se complementan. Y a veces las cosas son diferentes a lo que esperamos. El caso de Juana tiene muchos problemas en su casa. Es una Juana hipotética. Me puse Juana, una mujer. Tiene muchos problemas en su casa, con su marido, con los hijos, aún con el trabajo. Juana es una mujer de esta época, ella trabaja también, atiende a su familia, a su marido, sus hijos, la educación de los chicos, en fin. Todas esas cuestiones. Y se acerca al Señor esperando una solución a sus problemas. Y se acerca a la iglesia con gran expectativa. Con gran expectativa. Está bien. Sin embargo, transcurre el tiempo y ella no ve que las cosas mejoren. Por el contrario, el hecho de congregarse y de participar en actividades de la iglesia le ha traído problemas adicionales que ella no esperaba. Se le cuestiona que pierde el tiempo en cosas que no tienen importancia en su casa, que ya no atiende a su familia como debería. No es esto precisamente lo que Juana esperaba. No es lo que tenía en mente cuando se acercó al Evangelio de Jesucristo. Está en medio
está inmersa en una crisis de fe. Hay casos de estos, ¿eh? El caso de José es por ahí, similar. Desde otra óptica tal vez. No puede enderezar su vida. Le va mal en los trabajos, cambia de trabajo. No puede progresar, aunque se esfuerza y aunque su ánimo decae. Parece que todo su esfuerzo cae, como dice la palabra, en saco roto. A veces no puede darle a sus hijos lo que estos necesitan. Comienza a tener discusiones con su esposa. Alguien le habla del Evangelio, entonces empieza a ir a una iglesia con la expectativa de que Dios cambie su situación. Y va, y se entrega, y se congrega, y cree, y espera. Al poco tiempo vuelve a perder el trabajo. Uno de los chicos se enferma, y el tratamiento es largo y costoso. Su esposa, que siempre fue la más reticente a las cosas espirituales, comienza a cuestionar su fe. ¿Para qué fuiste? ¿Para qué vas? No es esto lo que José esperaba. Está en medio de una crisis de fe. Hay casos de estos, mis queridos. Sí, por supuesto. Hay casos de esto. Pero hay casos de estos en la Biblia. Hay casos de estos en la Biblia. Moisés es un caso. Moisés se encontró en medio de una crisis de fe en determinado momento. Ese Dios a quien él comenzaba a conocer, porque se lo encontró, mejor dicho, Dios le salía al encuentro cuando él andaba cuidando a los animales, las ovejas, las cabras de su suegro. En el monte Sinai Dios le sale a su encuentro con la forma de un matorral ardiendo que ardía y no se consumía nunca. Y ahí encuentra, Dios le sale al encuentro. Moisés, quita las sandalias de tus pies porque este lugar es santo, porque está la presencia santa de Dios. Tremendo. Moisés es un hombre grande ya. Y Dios le encomienda, no solamente que Dios se acerca a él, sino que le encomienda una tarea. Apenas lo conoce Moisés a Dios. Dios ya lo conocía a Moisés, por supuesto, Dios conoce todo de nosotros. Eso está claro. Nosotros no conocemos todo de Dios. Entonces Moisés comienza a conocerlo, pero ya tiene una tarea que Dios le encomienda. Que vaya a Egipto, de donde Moisés había tenido que salir huyendo, que vuelva a Egipto, que no tenga temor que todas las personas que querían su muerte ya fallecieron, ya no están, es otra época, pero que vuelva a Egipto para liberar a su pueblo. El pueblo que Dios había escogido estaba allí en Egipto, siendo un pueblo dominado y esclavizado por el faraón egipcio. Entonces Moisés vuelve a Egipto. Ha salido de hace mucho tiempo y no pensaba que tenía que volver. Así que la primera cuestión, tengo que volver a Egipto, pero con una misión. Tengo que rescatar al pueblo. Tengo que decirle a Faraón que deje libre a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. El capítulo 5 del libro de Éxodo narra esta situación. Porque la cosa, no sé qué expectativa tenía Moisés cuando Dios tiene ese tremendo encuentro. Él se había hecho alguna expectativa, bueno, voy a ir allá. Pero el devenir de los acontecimientos dan por tierra con la expectativa que Moisés se había hecho de la cosa.
Y Moisés se encuentra con su hermano Aarón después de mucho tiempo y van finalmente delante de la presencia del faraón egipcio. Y entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y el faraón le respondió: ¿quién es Jehová? Los egipcios tenían muchos dioses, pero este era nuevo, no lo conocían. Los egipcios eran una raza muy religiosa, un pueblo muy religioso. Tenían enorme cantidad de dioses. Tenían un dios para cada necesidad, por decirlo así. Pero ¿quién es este? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Punto. Ajá, mira qué interesante, cómo arranca la cosa. En nuestra mentalidad, y nuestra mentalidad por el siglo XXI, diríamos, Dios le abre la puerta y cuando nosotros nos imaginamos esto, que cuando Moisés entra en la presencia de Faraón y dice: en nombre de Dios vengo para que dejes libre a mi pueblo, el Faraón se cae de rodillas y llora y dice: sí, amén. ¿Quién es este Dios? Pero de ninguna manera, de ninguna manera. Ellos le dijeron, porque él dice: yo no conozco a ese Dios, a Jehová. Ellos le dijeron: Moisés, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Vamos a ir a ofrecerle sacrificio a nuestro Dios. No lo estaban haciendo, no lo hacían. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacen cesar al pueblo de su trabajo? Vuelvan a vuestras tareas, porque la cuestión era esta. ¿Qué trabajo tenía el pueblo? Eran constructores, mejor dicho, eran ladrilleros. ¿Viste los ladrilleros? ¿Han ido alguna vez a un horno de ladrillo? Que el ladrillo se prepara con barro, con paja, con el gogoce, se cuece. Bueno, ese era el trabajo de ellos. Imagínense los edificios del imperio egipcio, estaban hechos con estos ladrillos que fabricaban precisamente los hebreos. Era una tarea de toda la familia. Y la cosa era así, se hacía con barro y con paja. Y el gobierno, es decir, el faraón, les proveía una paja, esa paja para hacer los adobes en realidad. Algunos los cocerían, otros no. Ese era el trabajo y por eso se le trabajaban a destajo. Pero bueno, se les daba una paga magra, una paga, pero ahí, de eso vivían. Entonces le dice, el pueblo había dejado de trabajar y el faraón lo primero que dice: ¿pero por qué no trabaja más el pueblo? Vuelvan a vuestras tareas. No, acá no me vengan con que se llegue, que mi Dios, que hagan lo que tienen que hacer. Y dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es mucho y ustedes les hacen cesar en sus tareas. Era enorme la cantidad de gente que trabajaba. Y dice: y no están trabajando porque están esperando salir a adorar a vuestro Dios. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que tenían a cargo y a sus capataces diciendo: de aquí en adelante no le darán paja al pueblo para hacer ladrillos como hasta ahora, que vayan ellos mismos y recojan la paja. Es decir, les agravó la tarea mal. No solamente tenían que fabricar los ladrillos, sino que tenían que buscar la paja con que se hacían los ladrillos. Ya el gobierno no les proveía más. La cuestión empeoró. Y les impondrán la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no le disminuirán nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Es decir, ¿saben por qué hacen esto? Porque están ociosos. Vamos a recargar la tarea. Tienen que
buscar la paja, recogerla, hacer los ladrillos y hacer la misma cantidad por día, por mes, la misma cantidad. O sea, tenían el doble de trabajo para hacer la misma cantidad. Que se agrama. Están ociosos, dice. Y por eso empiezan a protestar y ponen esa excusa, vamos a ofrecer sacrificios y ofrendas a nuestro Dios. ¿Qué? Y Moisés oye todo eso. Y está con Aarón, con su hermano, oyendo todo eso. Y dice, a ver, ¿cómo es la historia acá? ¿Cómo es esta cuestión? Pongámonos en la mente de ese famoso líder Moisés, un ejemplo de líder. Que se agrave, dice Faraón, la servidumbre sobre ellos para que se ocupen de ellas y no atiendan palabras mentirosas, es decir, rigoréenlos y los castigaban. Tenían capataces que eran del mismo pueblo, pero después tenían como una especie de supervisores que eran egipcios. Entonces los egipcios, esos servidores, esos supervisores egipcios, castigaban a los capataces del pueblo de Israel, porque porque había disminuido la producción. Interesante. Y los cuadrilleros los apremiaban, porque el pueblo se tuvo que esparcir por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja, es decir, no le proveían paja, que a lo mejor venía de otro lado, y estos se desparramaron a ver cualquier cosa que pudieran usar en lugar de la paja, porque el ladrillo sin la paja se partía. Si alguno de ustedes ha visto alguna vez una casa de adobe, sabe lo que esto significa. Y los cuadrilleros los apremiaban. Los cuadrilleros eran los egipcios, ¿no? Los supervisores. Digan, acaben la tarea de cada día en su día como cuando tenían paja. Es decir, la producción no puede disminuir. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no han cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? La ligaban los capataces israelitas, a quienes azotaban. Cuando antes los tipos pasaban eran capataces ellos, ¿viste? Pero ahora es como cualquiera. Recibían azotes por parte de los egipcios. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron diciendo, ¿por qué haces así con tu siervo? Dice, no, ¿cómo puede ser? Esto es injusto. Los capataces dicen, no. Entonces se animan a ir a Faraón y Faraón los recibe y dice, vamos a ver si hablamos acá con el rey, que esto es una injusticia, no puede ser, esto que estamos pasando no puede ser. Vamos a ir y vamos a reclamar. No era sencillo reclamar ante el rey, No era simple. No es como dice la ley en Argentina, en los países, la mayoría de los países de esta época, que uno tiene derecho de peticionar ante las autoridades. Ya no, ¿qué derecho? Viva así, a riesgo. Y los capataces vinieron ante el faraón y se quejaron diciendo, ¿por qué nos hacen así con tus siervos? ¿No se da paja a tus siervos? Y aún así nos dicen, hagan el ladrillo y si no serán azotados. Y el faraón respondió, lo que pasa es que ustedes están ociosos. Sí, ociosos. Y por eso dicen, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Ese tema del sacrificio a ese Dios no conocido le cayó mal al faraón. Le cayó muy mal al faraón, porque encima se le había desorganizado el trabajo de la construcción de ladrillos. No, vayan y trabajen.
No se les va a dar paja y tienen que entregar la misma tarea de ladrillos. Entonces los capataces de los hijos de Israel vinieron en aflicción al decírselo. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaba a la vista de ellos cuando se hallaban en la presencia de Faraón, le dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues ustedes nos han hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Vienen los capataces y se enfrentan a Moisés. Se le dio vuelta la tortilla a Moisés. Hasta el propio pueblo, los capataces del pueblo que él quería liberar y había venido de parte de Dios para liberarlos, se le pusieron en contra. Entonces Moisés y Aarón dicen, me imagino a Aarón los cuestionamientos que le haría a Moisés, porque el único que había estado con Dios era Moisés. Y Moisés tenía que afrontar todo eso. Moisés, si leemos la vida de Moisés en los libros de la Biblia, vamos a ver que era un líder extraordinario, fue un líder extraordinario, capaz de superar las contingencias más adversas. Por la fe puesta en Dios, capaz de superar las contingencias más adversas. Muy interesante la vida de Moisés. Entonces Moisés se volvió a Dios. Fíjese, él ya tenía una relación con Dios. Y le dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Para qué me metiste en este asunto? ¿Para qué me metí en esta cuestión? Lo único que ha pasado es que se ha empeorado la situación. No sé qué hacer. Mira, el pueblo se me ha dado vuelta, los capataces, el rey que está duro. Interesante. Cuando seguir a Dios no cumple con las expectativas que yo tengo. Yo tengo ciertas expectativas, a ver esto y esto, y no se ha dado, no se da. No le ocurre a todo el mundo, pero a algunos sí. Es una tremenda prueba de fe. ¿Para qué me enviaste? Le dice Moisés a Dios, desde que yo vine al faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo. Y tú no has librado a este pueblo. Ese era Moisés que hablaba con Dios cara a cara. Y le reclama a Dios y dice: ¿para qué me enviaste? Pero mira lo que está pasando. ¿Dónde estás? No sé cuántos de nosotros se te atreverían a hablarle así a Dios. Pero Moisés lo hace. Porque tiene una necesidad genuina de escuchar la respuesta que solamente Dios le puede dar. Escuche, tiene necesidad de una respuesta que solamente Dios le puede dar. Lo vuelvo a repetir, tiene necesidad de una respuesta que solamente Dios le puede dar. Él hace la pregunta y espera la respuesta. Entonces le responde Dios a Moisés y le dice: ya vas a ver lo que yo voy a hacer con Faraón, yo me encargo. Porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Y habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, como le dijo yo soy el que soy, porque cuando se encuentra Moisés con Dios, a quien él no conocía, le dice: yo tengo que ir a los egipcios. Y los egipcios me van a preguntar: ¿y qué Dios es este? Y Dios le responde: no, decirle: yo soy el que soy, no hay otro. Yo soy el que soy, no hay otro. Cosa que difícil para creer a los egipcios, porque ellos tenían muchos dioses. Igual que hoy. La gente tiene muchos dioses, creen en este, falsos.
igual. Y le dice Dios a Moisés, yo soy Jehová, o Yahvé, como sería la traducción. El problema con este nombre de Dios es que está formado por 4 letras hebreas, lo que se llama el tetragramón, pero todas esas letras eran consonantes porque las vocales no se escribían. Entonces no se sabe si era Jehová, Yahvé, Yah, en fin. Interesante, el sagrado nombre de Dios. Ese sagrado nombre de Dios, los judíos, los hebreos, lo escribían con una pluma especial. Había una pluma especial para escribir el nombre de Dios. Fíjense lo que significaba Dios para ellos. Entonces le dice, yo soy Jehová, aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente, pero en mi nombre, Jehová, a ellos no me di a conocer. Y establecí mi pacto con ellos, y he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios. Por tanto le dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y los tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y ustedes sabrán que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de Egipto de las tareas pesadas. Y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac, a Jacob. Y yo la daré por heredad. Yo, Jehová, dice, yo lo voy a hacer. Lo hizo. A través de un proceso Dios mostró por qué Él tenía que ponerse de manifiesto delante de los egipcios, delante del faraón, con mano fuerte. Yo soy un Dios poderoso, pero al mismo tiempo tenía que ponerse de manifiesto delante de su propio pueblo, que no lo conocían. No lo conocían, estaban conociéndolo. Entonces vinieron las plagas y vino la muerte de los primogénitos. Vino todo eso hasta que finalmente el faraón dijo, bueno, sí, váyanse. Y los dejó salir. A través de un proceso. Dios obra a través de procesos. Los procesos, mis queridos, implican tiempo. Implican tiempo. Nosotros estamos en una civilización que para beber agua no tenemos que ir hasta el arroyo y buscar un balde y traer el balde para poder beber agua. No, simplemente abrimos la canilla. Estamos acostumbrados a las cosas inmediatas, pero Dios obra a través de procesos y en medio de ese proceso nosotros tenemos que ser fieles. Entonces veremos la manifestación de la mano de Dios. Así es, así funciona en toda la Biblia. Hubo un varón, ya estoy en el Nuevo Testamento, en la iglesia, el Señor Jesucristo ya ha resucitado, un varón que fue elegido para hacer ciertas tareas administrativas en la iglesia. Y eligieron 7 varones, uno de ellos se llamaba Esteban. Y Esteban cree en el Señor y comienza a servirle, y quién sabe Esteban, la proyección de su fe, cómo se veía él dentro de unos años, un muchacho joven, un hombre de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo, extraordinario. Pues al poco tiempo lo apedrearon por la fe en Cristo y murió. ¿Qué esperaba Esteban? Pero ahí él se dio cuenta, Esteban, rápidamente que el propósito de Dios era ese. Tremendo, ¿no? Entonces él se defiende y defiende su fe, porque puede haber dicho, no, lo que pasa es que no es para tanto, que sí, que yo. No, él defiende su fe. Qué interesante las expectativas que nosotros nos hacemos cuando llegamos al Señor. Y transcurrido el tiempo, podemos ver la mano de Dios. O en determinado tiempo se corta nuestra fe y se decae y dice, sí, no, yo no es esto lo que yo esperaba. Por eso dice la palabra que el que persevere hasta el final, ese tendrá bendición. Porque las bendiciones comienzan a verse cuando nosotros entramos dentro del propósito
del proceso y del propósito. ¿Qué es el propósito de Dios? Lo que Dios ya tiene planeado. Lo mejor es que nosotros centremos lo que Dios tiene planeado. Mira, he tenido que pasar por esto, pero no decae mi fe. Hay algunos casos extraños de la fe. Leí en una revista evangélica que tengo de hace muchos años, pero unos cuantos años. El director de la revista cuenta la historia de un cura, de un sacerdote católico, de origen húngaro, de apellido Orox, que viene de allá de Hungría y va acá a la Argentina, con la idea de ser misionero y resulta que el hombre muy preparado recae como profesor de filosofía en la universidad que manejaba la Universidad de Córdoba, que es una universidad muy antigua, ¿no? Entonces le escribe y se queja: yo quería servir al Señor y vine a estas tierras de América, tal vez con la esperanza de sufrir el martirio como mi Señor. Y me encuentro acá frente a un grupo de jóvenes enseñando filosofía. Interesante, una expectativa inversa. Una expectativa inversa. A propósito de Dios. Nosotros nos acercamos a Dios y Dios nos recibe. En general cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos en virtud de nuestras propias necesidades. Yo necesito, y está bien que lo hagamos. Mucha gente lo ha hecho así. Pero lo que dice claramente la palabra es que tenemos que permanecer en la fe. Tal vez la tierra prometida está, Dios la tiene preparada, ya está la tierra prometida, pero necesitamos ese proceso. Pero si nos detenemos ante las primeras dificultades, nos quedamos a mitad de camino y el final del propósito de Dios no lo vamos a ver, pero no lo vamos a ver ¿por qué? No porque Dios no quiera, sino porque nosotros abandonamos la carrera, pero Dios dice: no abandones la carrera. El caso del apóstol Pablo es un caso extraordinario. Él era perseguidor de la iglesia de Cristo, hasta que se tiene un encuentro con el Señor y comienza su ministerio, su apostolado, que fue tremendo, tremendo fue. Yo prediqué hace 2 o 3 domingos acá acerca de lo que fue el viaje de Pablo a Roma con el naufragio, tantas cosas que tuvo que pasar, hasta que finalmente llegó a Roma en cadenas, porque llegó a Roma para ser juzgado por las leyes romanas, pero con el propósito de presentar el Evangelio, y él lo dice: yo estoy aquí en cadena, estoy acá, pero no dejo. Se dio cuenta de que el propósito de Dios, que él testificara en Roma, la capital del imperio, se cumplió. Nunca pensó que iría a llegar a Roma encadenado. Entonces, ¿qué es el propósito? ¿A Dios le gusta qué? ¿Torturarnos? No. A Dios le gusta mostrar que su propósito se cumple. Y a Dios le gusta que nosotros seamos partícipes de ese propósito. Y esa es la fe, y esa es la esperanza, y esa es la consecuencia de nuestra fe. ¿Que era Moisés un hombre quejoso? No era quejoso, llevaba nada, pero cuando tenía un problema iba a Dios y le decía: mirá esto, y Dios le respondía. Extraordinario. Él va y se queja a Dios: para esto me trajiste. Hay que animarse a orar así. Tenés que tener una comunión muy cercana con Dios para hablar de esta manera. Y Dios le responde. Hay que hacerle preguntas a Él, al Santo. Si nosotros tenemos fe, tenemos derecho a hacerle preguntas a Dios y esperar que Él responda, y Él va a responder de una manera o de otra. ¿Quién ha tenido esta experiencia, mis queridos?
de tener que esperar para recibir la respuesta de Dios. ¿Quiénes? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes han tenido pero de tener que esperar para recibir la respuesta de Dios? Y la recibís. Una bendición. Entonces Moisés saca al pueblo. Voy a Juana y a José. Están en una crisis de fe. Porque parece que se le vuelve todo en contra. Parece que se le vuelve todo en contra, pero yo vengo y desde que, la gente dice, desde que empecé a ir a la iglesia me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto. Bueno, únanse a Moisés, que dice, desde que empecé a hacerte caso, yo lo traduzco, mirá, Jehová, desde que empecé a hacerte caso, me ha ido todo mal. Y Dios le responde, Moisés, yo soy Dios. Yo soy el Dios de los patriarcas, 400 años antes, los patriarcas. Abraham, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob. Yo vengo para eso. Y te elijo a vos, Moisés. Dios sabía elegir. Para mostrar que yo soy Dios. Y yo supero las circunstancias. Pero vos tenés que esperar en mí. Y mirá las cosas que yo voy a hacer. Y aprendé. Qué cosa tan extraordinaria, ¿no? Sí, a veces las expectativas que nosotros tenemos se ven frustradas. Porque nosotros ponemos ciertas expectativas. Pero Dios tiene planes que son eternos. Si yo me tomo de esos planes de Dios que son eternos, entonces voy a ver que esas expectativas se cumplen y que Dios a veces, les cuento una anécdota cercana de esta congregación. Cuando nosotros edificamos este salón que estamos acá, bueno, pasamos de aquel salón a este salón. Estoy hablando de esta congregación, de la primera iglesia bautista. Y le pusimos la mira en el terreno de frente, donde está esa edificación, pero estaba baldío. Qué bueno, y una vez vino un pastor. Y le dije, che, venía un pastor amigo que vino de Córdoba. Y bueno, y él fue, y fuimos allá y oramos, oramos, y hemos orado mucho por eso. Dios tenía otro plan. Y nos dio un terreno mejor que ese. Que el terreno de allá de Perú. Mejor por muchas circunstancias. Y te voy a decir una interesante que no la pensamos. Pensamos que era lo mejor, porque decíamos, bueno, entonces la iglesia se va a trasladar ahí, allá, y vamos a tener un salón más grande. ¡Qué lindo! ¡Qué bendición! Sí. Pero resulta que Dios nos dio un terreno a 30 cuadras de acá, allá. Y después nos dio otro que como 40 cuadras allá. ¿Por qué? Porque Él quiere que el evangelio del reino se extienda. Si no, nosotros nos hubiéramos trasladado ahí. Porque no podíamos tener una congregación acá y otra congregación enfrente. Pero así podemos tener. Dentro de un mismo ministerio, dos congregaciones. Una acá y otra allá. Y Dios va a hacer crecer eso. Cuando uno tiene ciertas ideas y ciertas cuestiones y ciertas premisas que viene y ora por eso, y orás por eso, sí, Señor, y esto tiene que cumplir. No se cumplió. Porque no está dentro del propósito de Dios. Porque el propósito de Dios es superador de nuestras perspectivas. Si no, no fuera Dios. Si no, no sería Dios. Si no fuera capaz de superar nuestras expectativas, lo que nosotros necesitamos. La misma palabra dice, yo te voy a dar mucho más. Mucho más. Hay muchos textos que dice eso. ¿Pero qué pide? ¿Qué requiere Dios de nosotros? Que lo tuvo en Moisés.
yo voy a seguir y voy a creer y voy a estar y voy a esperar y voy a llegar. Esa es la fe. La fe, mis queridos, es algo que requiere de nosotros consecuencia, es algo que requiere de nosotros persistencia, permanencia. Si no es superstición. Nosotros no somos superstición, somos gente de fe. La superstición es llevarle una botellita a una mujer, una botellita con agua a una mujer que hay muchísima gente supersticiosa. A la difunta Correa. Bueno, en fin, eso es su pura y dura superstición. La superstición está emparentada con el diablo, no con Dios. La superstición es satánica. Ahora la fe de Dios. Y dice, la fe dice lo siguiente, la fe dice, pero yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y que es poderoso para hacer la obra que Él ha prometido. Esa es la fe. Y Dios nos invita a permanecer, a persistir en esa fe y ver en determinado momento la bendición. Yo podría hacer pasar acá no sé a cuántos de ustedes para que dieran testimonio de esto, pero ya el culto está terminando. Lo que yo quiero dejar para ustedes que están aquí y para quienes están mirando es que Dios obra a través de procesos y a veces nos acercamos a Dios con ciertas expectativas que no se cumplen, pero Dios tiene un mejor propósito para nosotros. Amén. Sí, dale un aplauso al Señor. Quiero dejarte esta palabra de fe, esta palabra de aliento, esta palabra de esperanza para contrarrestar todas las artimañas del enemigo, porque Dios es fiel. Amén. Que así sea. Muchas gracias. Para Él.